Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a esta última clase del curso sobre amor y sexualidad. Mi enhorabuena más cordial por haber llegado hasta aquí. Tal vez a más de uno el recorrido se le ha hecho largo y sin embargo, como figura en el título, este es solo un curso de iniciación. Son bastantes los temas que quedan por tratar y mucho también, sobre todo, lo que cabría profundizar en las cuestiones que sí hemos abordado. Este último módulo querría servir en cierto modo para recoger lo esencial de lo visto en los anteriores y orientar todo ello hacia una dimensión más práctica que quedará en cualquier caso solo y meramente anunciada, sugerida. En última instancia, y como apunta también el título de esta clase, aunque con otras palabras, con ella pretendo dar algunas indicaciones sobre el modo de vivir la sexualidad matrimonial en plenitud. En la misma medida en que aspiro a resumir los principales elementos de lo ya visto durante el curso, no podré evitar ciertas repeticiones. No obstante, procuraré no andar diciendo, como ya vimos, como sabrán, según estudiamos, que haría más pesada la exposición, sino que intentaré expresarme en general como si se tratara de una clase única, independiente de todo lo que ya hemos ido estudiando. Así puede ser escuchada y seguida sin problemas también por quienes no han realizado o no están realizando nuestro curso. Un contexto adecuado para la sexualidad. Probablemente a más de uno nos hayan hecho alguna vez la pregunta sobre cuál es el órgano más importante de la sexualidad humana. Y quizá tal vez al principio nos hayan sorprendido con la respuesta al afirmar que ese órgano es el cerebro. Esto tiene un fundamento neuronal, fisiológico y biológico ya muy conocido, pero yo quiero enfocarlo desde mi perspectiva, que es la propiamente filosófica antropológica. Y hacerles ver de este modo algo que es fácil de experimentar, en concreto que lo que sabemos de una realidad, lo que al respecto pensamos y conocemos, influye muchísimo en nuestra manera de relacionarnos con ella e incluso en el modo como esa otra realidad se comporta en relación con nosotros. Imaginemos que estamos esperando el autobús en un banco y se acerca una persona totalmente pacífica. Pero por los motivos que fuere, nosotros estamos tensos, alterados, y sin llegar siquiera a pensarlo, nos da la impresión de que ese individuo es peligroso, y de manera instintiva, de nuevo sin advertirlo, nos ponemos en guardia y dispuestos a defendernos e incluso a contraatacar. Esa persona comenta algo trivial e inocuo, sin ninguna malicia y sin afán de molestar a nadie, y no obstante nosotros, por la idea preconcebida que tenemos de ella, le respondemos de forma un tanto agresiva. A la otra persona le hiere nuestra respuesta y así da inicio a una discusión que es debida exclusivamente al prejuicio que nosotros, al margen de la realidad, nos habíamos forjado cuando vimos venir a esa persona. Si piensan un poquito, esto mismo nos ocurre con cierta frecuencia con la persona a la que más queremos, que es nuestro cónyuge. Estamos especialmente nerviosos o cansados o tensos, nos dice algo de por sí irrelevante, nosotros lo interpretamos mal, contestamos de manera inadecuada, a su vez ella o él se molesta y estalla una discusión que ojalá no llegue muy lejos ni pase a mayores, provocada única y exclusivamente por la idea preconcebida que nosotros nos hicimos al inicio, derivada de nuestro estado de ánimo. Este fenómeno se da también de una manera muy clara, aunque con matices un tanto distintos, en relación con la sexualidad. El que entendamos con más o menos hondura y con más o menos calidad y claridad qué es la sexualidad humana, y cuando hable de sexualidad voy a referirme siempre al varón y a la mujer, a la sexualidad humana, el que la entendamos mejor o peor es parte importante del modo cómo nos comportemos y cómo la vivamos.
con mayor o menor plenitud y disfrutándola también más o menos. Cuando yo era niño y adolescente, por desgracia, la imagen que se daba de la sexualidad era fundamentalmente la de algo peligroso, del tipo de lo que están viendo en pantalla, o incluso la de algo malo. Y esta fue la idea con la que, no por parte de mi familia, sino a causa del ambiente y en parte incluso también del lugar donde estudié, esa fue la idea con la que en cierta manera yo crecí. Cuando me fui haciendo mayor, mi asombro fue grande, porque el mensaje que me transmitían entonces era, expuesto muy sintéticamente, que lo que hasta ese momento habíamos considerado más o menos malo, cuando uno se casaba, como por arte de magia, se transformaba en algo bueno o por lo menos en algo permitido. Esto hoy día está muchísimo más claro, pero pienso que también en la actualidad vale la pena que reforcemos ante todo la idea importantísima de que la sexualidad es algo maravilloso. Es uno de los dones más grandes que tenemos los seres humanos. Pero como ocurre con todo lo humano y con todo lo limitado, con todas las realidades que nos circundan, por tanto, necesita, por decirlo así, un contexto, un ámbito, una esfera adecuada. El ejemplo que se me ocurrió hace ya bastantes años y que sigo trayendo a colación porque pienso que todos lo entendemos, son esos peces que con frecuencia admiramos en las peceras pequeñas o en lugares más grandes como un acuario y que son una auténtica maravilla con tal de que los mantengamos dentro del agua. Si los sacamos de ella durante un tiempo más o menos largo según el tipo de pez, inevitablemente se mueren. No porque el pez no sea algo valioso e incluso a su nivel algo prodigioso, sino porque necesita el contexto adecuado sin el que ni siquiera puede sobrevivir. Algo similar, no idéntico, porque se trata solo de un ejemplo, ocurre con la sexualidad humana. Como les decía, es algo grandioso que quizá nunca, por más que lo pensemos y lo vivamos, llegaremos a captar en toda su hondura. Pero como todo lo humano, necesita el contexto propicio, y el contexto, lo digo ya de entrada y todos lo sabemos, es una relación de amor entre un varón y una mujer que se aman de tal manera que deciden entregar toda su capacidad de amar como varón o mujer a la otra persona, que entonces comienza a ser su cónyuge y acogen libremente también, de manera recíproca, toda la capacidad de amar del cónyuge respectivo. En mi caso, yo acogí gozosamente toda la capacidad de amar como mujer de Lourdes, y Lourdes acogió también dichosamente la mía en cuanto varón, y no nos hemos arrepentido, ni muchísimo menos. La doble cara de la sexualidad. ¿Qué es en el fondo la sexualidad? Formular y responder a esta pregunta no es irrelevante, porque lo que en el ambiente se entiende por sexualidad, lo que nosotros y nuestros hijos, y en mi caso ya también mis nietos, percibimos que en el ambiente se entiende como sexualidad, no corresponde, ni mucho menos, en un sentido serio y profundo, a lo que realmente es la sexualidad. Por tanto, conviene que comencemos por aclararnos nosotros mismos para vivirla mejor y para que con muchísimo cariño, porque si falta el cariño no hay manera de transmitir nada a lo que nos rodean, vayamos ayudando a los más jóvenes a que entiendan con hondura lo que es la sexualidad y puedan vivirla también mejor. La pregunta, por tanto, sería, en el fondo, ¿qué es la sexualidad? Y al respecto voy a hacer dos grandes afirmaciones. La primera es un poquito más difícil de entender, pero pienso que en el contexto en el que estamos nos permite e inclina a aludir a ello, por lo menos rápidamente. La sexualidad, el ser varón y mujer, y el estar hechos el uno para la otra, y la capacidad de unirnos en un lazo amoroso estupendo, es por un lado una participación en el amor infinito de Dios. A esto le otorgó gran atención Juan Pablo II, no era una novedad, pero él lo trajo con frecuencia a colación y dedicó mucho tiempo a explicarlo.
y es simultáneamente, porque en Dios todo es lo mismo, una participación en el poder creador de Dios, cosa que se actualiza cada vez que tenemos una unión fecunda y por tanto damos vida a un nuevo ser humano. Esa es una línea en la que cabe entender la sexualidad como participación en el amor y poder de Dios. La otra afirma que es un medio eficacísimo para despertar, para instaurar, para consolidar, para madurar, para hacer fecundo, para purificar. Podríamos enumerar muchos más verbos en esta misma línea y no estarían de más, pero lo que realmente importa es lo que viene a continuación, el amor entre un varón y una mujer, precisamente en cuanto tales, en cuanto varón y mujer. La sexualidad es una realidad puesta por completo al servicio del amor humano sexuado. Fíjense, porque quizás la lámina que viene ahora es la más importante de toda la exposición. He hablado de dos aspectos de la sexualidad. El primero, una participación en el amor infinito y en el poder creador de Dios. Y yo les diría ahora que puede ser esto primero, que puede ser, y de hecho es, una participación en el amor infinito y en el poder creador de Dios, porque es, por naturaleza, lo segundo. Me explico. Porque la sexualidad, el ser varón y mujer, con todo lo que eso implica, la atracción que normalmente el varón siente hacia las mujeres y que se va concretando y al final acaba en una sola mujer, aunque el resto le siga gustando, pero detenemos la atracción ahí y entregamos toda nuestra capacidad de amar a una sola mujer, y lo mismo la mujer en relación con el varón. El hecho de que la sexualidad, por decirlo así, esté diseñada para crear una relación maravillosa de amor, llamada a crecer durante toda la vida, ese hecho, el que la sexualidad sea un medio prodigioso y muy eficaz para instaurar y hacer crecer una relación de amor entre el varón y la mujer, es lo que a su vez permite que constituya aquel ámbito, aquel lugar en el que se manifiesta, en el que se hace presente de una manera también maravillosa, siempre que haya una unión por amor y de manera muy particular cuando esa unión es fecunda, Dios con todo su amor y su poder creador. Texto y contexto. Desde este punto de vista, cabe afirmar que en el venir a la vida de un nuevo ser humano hay, por llamarlo así, un texto, que es el amor infinito de Dios. Todo ser humano, aquí es independiente el modo como haya sido concebido, todo ser humano, cada uno de todos, los que han sido, son y serán, todos, absolutamente todos, son fruto directo de un acto infinito de amor de Dios, porque en Dios el amor es siempre infinito. Y ese sería el texto, lo más relevante, no lo único, con el que se escribe la procreación, la llegada a la vida de cada uno de todos los seres humanos, la nuestra y la de nuestros hijos, por ejemplo. Y a ese texto, que como digo es un acto infinito de amor, que es como Dios nos quiere a cada uno de ustedes y a mí mismo, aunque no nos sintamos merecedores de ese amor, pero eso es más cuestión de Dios que nuestra. Ese acto de amor que da la vida a un nuevo ser humano merece, por decirlo de una manera metafórica, pero que considero inteligible, un contexto adecuado, hecho también todo él de amor. Crear ese contexto nos corresponde a nosotros. Es un auténtico deber, un deber de congruencia, podríamos decir. De manera que, por parte del ser humano, el único modo correcto de dar la vida cooperando con Dios a cada uno de los seres humanos, a nuestros hijos, es mediante ese acto de amor maravilloso, que es el ejercicio más específico de la sexualidad, por el cual nos unimos el esposo y la esposa en todas las ocasiones en que ese acto es fecundo. El contexto es, pues, un acto excelso de amor humano, que es lo único adecuado a ese texto, al que vengo aludiendo, que es el amor infinito de todo un Dios. La tremenda belleza de la sexualidad. Resumiendo lo que hasta ahora hemos visto, cabría decir, porque la sexualidad está llamada, ese es su fin,
a crear un ámbito, un contexto, una esfera de amor exquisito, maravilloso entre un varón y una mujer, por eso, porque es capaz de generar un ámbito de amor, por eso, por decirlo así, es el lugar adecuado para que intervenga Dios, ya en el plano natural, con su amor infinito, que en este caso es un amor creador, que da el ser a una nueva criatura. Por tanto, la primera conclusión de lo visto hasta ahora podría ser que la sexualidad es maravillosa, que no cabe exagerar la grandeza de la sexualidad humana, no cabe exagerarla. Y por consiguiente, cuando maltratamos la sexualidad, cuando no estamos a la altura y como consecuencia la sexualidad, en lugar de convertirse también de manera derivada en un medio para disfrutar gozosamente con la persona a la que más queremos y en un medio también de placer físico, cuando se transforma en algo que nos hace daño, que nos perjudica porque no la estamos tratando de una manera adecuada a su grandeza, a la maravilla que es, porque no la estamos tratando con el mimo con el que la sexualidad debe ser tratada para que pueda desarrollarse y ayudarnos a crecer como personas y ayudar a sí mismo a crecer a nuestro esposo o a nuestra esposa y en cierta manera ayudar también a nuestros hijos y a toda la humanidad. Cuando la maltratamos, por decirlo con pocas palabras, el daño que provoca es muy, muy grave, un daño paralelo o simétrico al bien que lleva consigo cuando la ejercemos correctamente. Esta es la primera idea que yo querría que quedara clara, que la sexualidad es algo cuya maravilla, cuya bondad, cuyo atractivo no es posible exagerar, con una sola condición importantísima, importantísima, que tal como corresponde a su naturaleza, la sexualidad esté al servicio del amor entre el varón y la mujer, que se han entregado de por vida todo su ser y también y sobre todo se han entregado mutuamente toda su capacidad de amar, también con el cuerpo, como varón y como mujer. De lo contrario, si no se da esa condición, si no ponemos en juego nuestra sexualidad movidos por el amor, incluso aunque sea con nuestro esposo o con nuestra esposa, si no ponemos la sexualidad en juego como manifestación y expresión y complemento del amor que nos tenemos, precisamente porque tiene una enorme capacidad de hacernos crecer, porque no es algo neutro, como podría ser el pasear o el descansar, sino que de por sí está pensada, diseñada, está confeccionada por naturaleza para hacernos crecer y al crecer ser más felices y también disfrutar psíquica y físicamente. Si no la ponemos en juego por amor, precisamente en función de su grandeza, por su enorme aptitud para hacernos crecer y disfrutar, cuando no la ponemos en juego por amor, destroza. Y podemos quizá obtener un placer momentáneo, pero a medio y largo plazo, cuando ponemos en juego la sexualidad y no es un motivo de amor lo que nos lleva a ejercerla, acaba dañándonos enormemente, además de dañar a la persona con la que estamos teniendo esa relación. Cuidar el amor. La conclusión está clara. Como la sexualidad es maravillosa precisamente por constituir un medio grandioso para hacer que se despliegue y mejore el amor, si nosotros queremos desarrollar la sexualidad y alcanzar la plenitud posible que está de por sí llamada a conquistar, lo que tendremos que hacer en primer término es cuidar y perfeccionar el amor. Tal vez alguno de ustedes, al leer el título de esta intervención, haya pensado que iba a incidir primaria y directamente en lo que son las relaciones íntimas, en la unión conyugal, pero no es eso lo pertinente. Estaríamos empequeñeciendo la sexualidad, que es mucho más grande y más amplia, y que no solo se ejerce en ese momento, aunque ese sea su acto más específico, sino que es algo que ponemos en juego a lo largo de todo el día y de toda la noche, en toda nuestra vida, en nuestra relación con nuestro esposo o con nuestra esposa. Por eso la primera idea muy de fondo y que vale la pena tener en cuenta, y lo primero que voy a procurar ir tratando, es que si queremos que nuestra sexualidad crezca, que se desarrolle, que mejore y que se acerque a ese grado de perfección
que está llamada a lograr a lo largo de nuestra vida conyugal, tenemos que empeñarnos, y yo diría que en cada instante, yo lo estoy haciendo ahora y lo hago siempre que trato de estos temas. Ahora mismo yo estoy haciendo el propósito, y normalmente es eficaz, de querer más a Lourdes, que es mi esposa. Porque si yo, cualquiera de nosotros, no estoy haciendo en cada momento de mi vida que el amor conyugal crezca, si no me empeño en hacerlo crecer, como es una realidad viva, solo cabe otra alternativa al amor conyugal como a cualquier otro amor. Si no lo hago crecer, lo estoy matando. Y como la sexualidad es un medio maravilloso, pero es un medio para hacer crecer el amor y está al servicio del amor, para desarrollar la sexualidad, el camino más directo es precisamente hacer crecer el amor entre ambos cónyuges. Respetar el orden y los tiempos. Si no lo hiciéramos así, si pusiéramos nuestra atención directamente en la unión íntima, si comenzáramos a hablar inmediatamente de posturas y de otras realidades parecidas, estaríamos, por decirlo de algún modo, construyendo la casa por el tejado. Tal vez pudiéramos lograr algo, pero tarde o temprano aquello se nos vendría abajo. Otro modo de ver lo mismo, que me parece importante también para que ustedes lo enfoquen así, consiste en comprender que la sexualidad es algo amplísimo que ponemos en juego siempre que nos relacionamos de manera específica con nuestro cónyuge. Y la unión íntima, el abrazo conyugal, constituiría la culminación o coronación de esa relación de amor que se dirige desde mi varón hacia Lourdes mujer, también cuando estamos charlando, cuando simplemente estamos hablando, y que busca por sí misma y va encontrando su despliegue natural, precisamente cuando nos manifestamos el cariño con la sonrisa, con la mirada, con la palabra cariñosa, con el piropo elegante, agradable, hecho con delicadeza y con ternura. Cuando todo eso y otros muchos detalles similares hace que el amor crezca de manera natural, todo ello se enfoca, se dirige, también de manera natural, en muchos casos, hacia el acto más específico del amor sexual conyugal entre un varón y una mujer. El acto más específico, que no es necesariamente el mayor, puede serlo en algún caso, pero el mayor acto de amor es, como siempre, dar la vida por nuestro cónyuge, algo que vamos haciendo a lo largo de toda la vida matrimonial y también en los encuentros íntimos. Pero el acto más específico sí que lo es. Y en ese sentido la coronación de la relación de amor sexual-sexuada, de la relación conyugal entre varón y mujer, son las relaciones íntimas. Una expresión privilegiada del lenguaje del cuerpo. Dicho de otra manera, con otra imagen que ojalá les ayude, acudiendo a algo a lo que también apeló durante mucho tiempo Juan Pablo II al hablar del lenguaje amoroso del cuerpo, el cuerpo expresa en el terreno físico-psíquico lo que la voluntad y el conjunto de nuestra persona quiere, y no solo lo expresa, sino que lo mantiene vivo durante todo el tiempo que sea preciso y lo prosigue, lo completa y en cierto modo lo realimenta. Ese vendría a ser el lenguaje amoroso del cuerpo, que como antes apuntaba es muchísimo más amplio que las relaciones íntimas. Es, por ejemplo, el guiño del ojo con el que le digo a Lourdes que el cambio de peinado que he advertido cuando la he visto llegar, le guiño el ojo y le hago un gesto cariñoso que significa te sienta muy bien, gracias por haberlo hecho para mí. O le doy las gracias por haber preparado ese día que yo estaba más cansado, la comida que sabe que me gusta especialmente. O miles de detalles por el estilo que son recíprocos, aunque a mí me salga de manera más natural mencionar los que se refieren a ella. Todo eso es también parte del lenguaje amoroso y parte importante. O el tomarla de la mano cuando vamos por la calle, que es nuestro modo habitual de ir juntos, después de bastante más de 40 años de casado, o con la mano por el hombro o por la espalda. Todo eso es lenguaje amoroso del cuerpo. Y dentro de ese ámbito amplio, de ese lenguaje, hay, por así decir,
hablo en términos metafóricos, empleando una suerte de alegoría, hay como una expresión, una palabra privilegiada, que es la más significativa si se pronuncia en el momento adecuado y con los armónicos oportunos, que es precisamente la unión íntima. Imagínense ustedes un lenguaje, para la mayoría de nosotros, el que podríamos denominar en términos generales el español, yo personalmente diría el castellano, y algunos de ustedes podrían decir el peruano, el mexicano, el colombiano, depende de cada uno. Imagínense que de ese lenguaje nos quedamos con una sola palabra, con una sola, aunque sea la que goza de unos armónicos más bellos, que podría ser quizás aurora o alguna otra similar, pero una sola palabra. Imaginen también que nosotros, para relacionarnos amorosamente a través del lenguaje propio, siempre repitiéramos única y exclusivamente una palabra, no habría modo de establecer el diálogo. No es posible con una sola palabra, sino que por decirlo así tenemos que aprender a dominar todo el lenguaje del amor conyugal, su sintaxis, su morfología, sus diferentes vocablos, porque todo el lenguaje del amor conyugal es parte constitutiva de la sexualidad. Lo es el abrazo por la espalda, por sorpresa, en determinado momento, siempre agradable y llevado a cabo con cariño, con el que sorprendemos o nos sorprende nuestro cónyuge. Son los 1000 detalles de ese mismo estilo. No me quiero detener aquí, pero sí que importa mucho ver que no podemos hipertrofiar, desarrollar un solo aspecto de toda la comunicación amorosa que realizamos a través del cuerpo, que es toda, porque lo que en nuestro interior percibimos y queremos, no tenemos otro modo de hacerlo ver, más que al menos con la mirada, y muchas veces con la mirada, sobre todo quienes se aman de veras, se dice muchísimo, en ocasiones más que con los gestos, pero también con el abrazo, con la cercanía corporal, con el regalo, con las palabras de ánimo, con miles de manifestaciones. Si nosotros no englobamos esa expresión gloriosa y maravillosa que es la unión íntima, si no la encuadramos e incluimos dentro del conjunto del lenguaje del cuerpo, sino que la aislamos y pretendemos que nuestra esposa o nuestro esposo nos comprendan y que sean felices y que se sientan queridos o queridas solo en el momento en que tenemos relaciones, es muy difícil, casi imposible, que esa relación sea lo portentosa que está llamada a ser y produzca el crecimiento y el consiguiente gozo de ambos, porque la unión conyugal es parte, y es parte maravillosa, en buena medida, por constituir el medio más grandioso que tenemos de ayudarnos el uno a la otra y la otra al uno para crecer y ser mejores personas, disfrutando al mismo tiempo junto con nuestro cónyuge y por tanto experimentando el gozo y la alegría que la unión lleva consigo. Fíjense un momento porque estimo que ayuda a comprender lo que estoy intentando decir, aunque ahora lo hago de otra manera. Me refiero a la diferencia en gozo profundo, la diferencia que media entre saberse acogido o acogida y querido y aceptado y saberse entregándose a otra persona que nos ha dado toda su vida, la diferencia entre eso que es entrañable, grandioso, profundamente humano, que impregna todo nuestro ser, la diferencia entre eso y una relación meramente esporádica, antes de casarnos o al margen del matrimonio, ojalá no las hubiera jamás, o con nuestro esposo o nuestra esposa, pero no movidos realmente por el amor y por un amor profundo, sino por el exclusivo afán de disfrutar. Hay una diferencia tremenda, que es la que media entre estar arropando la unión con el desarrollo del amor y de la sexualidad que vamos adquiriendo a lo largo de todos los días de nuestro matrimonio y de todos los momentos, también cuando estamos lejos y tomamos el celular y le escribimos de un modo u otro, te quiero mucho, y se lo enviamos porque la queremos y porque ese es un momento en el que me importa que ella también lo sepa, porque sé que eso le agrada y la hace feliz, y para eso me he casado, para intentar en cada momento de mi vida ayudar a que Lourdes sea más feliz. Y de ese amor nuestro nacieron y viven nuestros hijos y en cierta manera nuestros nietos, etcétera, etcétera.
Enamorarse día a día y minuto a minuto. La idea que acabo de mencionar me parece importante. Por eso ahora voy a proporcionar algunos tips para hacer crecer el amor conyugal y la sexualidad en sentido amplio, porque todo eso luego facilitará enormemente, sin necesidad de pensar mucho, el que la unión íntima sea un encuentro más gozoso, sea una unión más de amor y sea una unión también más placentera desde todos los puntos de vista. Entre las ideas que voy a sugerir, me parece que la primera es más relevante y debe destacarse sobre todas las demás. Yo comencé a hablar de temas de familia hace aproximadamente 38 o 39 años. Recuerdo que la primera visita a América Latina, que fue a México en 1990, es decir, hace ya 36 años, fue precisamente para hablar sobre amor y sexualidad en el matrimonio. Se trataba de un curso de una semana, de lunes a viernes, 8 horas diarias. Lo disfruté muchísimo y pienso que los que me oyeron también. Y me ocurrió algo que me ha sucedido otras veces, que es divertido y al mismo tiempo ayuda a lo que quiero comentar ahora. Al término de las 40 horas, culminado el curso, se me acercó un periodista y vino a decirme: Tomás, el curso me ha ayudado, me ha gustado. ¿Serías capaz de resumírmelo en 3 minutos para que yo pueda transmitirlo a través de los medios? La primera vez que me ocurrió me quedé un poco perplejo. Luego he aprendido a sonreír y decirle: mira, si yo te lo pudiera resumir en 3 minutos, las 39 horas y 57 minutos restantes que he hecho padecer a mis oyentes hubieran sido vanas, hubieran sido un fraude. Pero de todas maneras, ya desde la primera vez me vino a la mente algo que ha sido el consejo que he dado a mis hijos y a quienes me lo han pedido cuando se van a casar. Más o menos es el que sigue. En los primeros tiempos de casados, en los primeros tiempos porque después ya sales solo, cuando te despiertes o cuando después del primer café empieces a ser persona, piensa durante unos segundos o unos minutos qué detalle particular de cariño puedes tener hoy con tu esposa, si es el caso del esposo, o con tu esposo, si es el caso de la esposa. Piensa qué detalle de cariño puedes tener hoy, apúntalo en el celular, en el móvil, pon la alarma y no la apagues hasta que no hayas tenido ese detalle, el que sea en cada caso. No necesariamente tiene que cambiar cada día, lo que sí hay que renovar siempre es el amor. Yo les pido a ustedes que piensen un momento hasta qué punto, si cada uno de nosotros nos levantamos con esa ilusión de acabar el día a través de este detalle que después se va multiplicando en muchos otros, más enamorado de nuestro esposo o de nuestra esposa, hasta qué punto nos cambia la perspectiva del día y nos enfrentamos con mucha más ilusión con las dificultades del trabajo, que las seguirá habiendo. Se eliminan muchísimas tentaciones porque yo llevo la cabeza y el corazón borrachos con la ilusión de en cada minuto que pasa querer más a Lourdes. Por eso decía que este punto es un poco distinto a todos los demás, porque en cierta manera es como el motor o la dinamo que puede mover toda la vida conyugal. Si realmente empezamos a ponerlo en práctica con la ilusión de que cumpla con su papel de enamorarnos más y más, una especie de crescendo sin término. Cada día. Cada día, conforme van pasando los años de matrimonio, todos los días, hay que tener previstos unos minutos para estar a solas el esposo y la esposa. Piense cada uno en el momento más oportuno. Para estar a solas, ¿para qué? Respondería: para quererse. Dedicar unos minutos a contemplarse, a andarse con contemplaciones, un tiempo a oír, a escuchar, a atender a lo que el otro tiene que contarnos. Pueden ser 3 o 5 minutos, no hace falta mucho más, pero es un tiempo en el que no vale exponer problemas, no vale buscar soluciones, porque es un tiempo para hacer crecer el amor, para que algo que es lo más grande que tenemos, ustedes no me estarían escuchando si no pensaran que el amor conyugal es la clave de la vida de los casados.
Ese amor que es lo más importante, si no dedicamos una atención y un tiempo a cultivarlo, a hacerlo crecer, no es que se muera, como a veces nos dicen o escuchamos, sino que nosotros, por desidia, por incuria, por falta de atención, lo estamos matando cada semana. En esta misma línea me parece importante que una tarde a la semana nos la dediquemos mutuamente los cónyuges el uno al otro. Una tarde a la semana que es para Lourdes en mi caso y de Lourdes para mí. Y esa tarde la tengo apuntada en la agenda, de manera que si llega un compromiso y lo voy a agendar, me doy cuenta de que no puedo, porque esa es la tarde que tenemos nosotros y que hemos dedicado para lo más importante, que es hacer crecer nuestro amor y para que así también se desarrolle el amor hacia nuestros hijos y nuestros hijos se sigan alimentando del mismo amor que les dio la vida, que es lo que ellos necesitan, nuestro amor mutuo, para seguir creciendo como personas. Por tanto, si algo quiere entrar y no es muy importante, diré, perdona, pero el viernes por la tarde, en mi caso suelen ser los viernes por la tarde, es el día que a partir de cierta hora Lourdes y yo dedicamos a nuestro matrimonio. Si es algo muy importante y también urgente que no debe esperar, y en ocasiones lo hay, lo que hago es que cambio nuestro día de salida y en lugar de viernes lo agendo el sábado o el domingo y si pudiera ser el jueves, pero no termino esa semana sin darme el disfrute gozoso, que es al mismo tiempo la mejor de las inversiones, de estar a solas con mi esposa. ¿Para qué? Lo repito, para querernos más y más, para seguir queriéndonos cada vez más, que es la tarea más importante de nuestra vida. De vez en cuando. De vez en cuando, en esta misma línea, una escapada. ¿Cuándo? Cuando veamos que hace falta. Cuando notemos que en nosotros mismos, en nuestro esposo o en nuestra esposa, en la relación, fíjense, no digo que se esté deteriorando, porque eso es demasiado peligroso, sino que no esté creciendo, porque la ilusión, el punto de mira, no es tanto que no se deteriore. Conservar el amor, simplemente conservarlo, no es posible. Lo vivo no se puede simplemente conservar. Por eso la alternativa es o lo hago crecer o lo estoy matando. Y lo hago crecer alimentándolo y lo alimento fundamentalmente con esos momentos específicos que dedico a querernos, lo he dicho ya varias veces, y también con otros muchos que no son tan específicos, que es por ejemplo cuando llega una noticia que no es la oportuna, la que yo querría y que me duele y me preocupa, pero por amor a Lourdes y a mis hijos procuro superar y que no me afecte y la dejo fuera cuando regreso a casa porque mi esposa y mis hijos me necesitan, si es posible, alegre y despreocupado. Y yo por amor tengo que procurar conservar ese estado de ánimo. Por consiguiente, si uno de los dos advierte que el amor no tanto es que se deteriore, sino que se estanca, que deja de crecer al mismo ritmo, con la misma frescura, con el mismo vigor con que crecía, tenemos que decir alto, aquí está pasando algo, y nos enteramos poniéndonos de acuerdo de cuál sería el día en que los dos podíamos hacer un hueco, o el fin de semana, buscamos un lugar que le guste sobre todo al cónyuge, si nos gusta a los dos, maravilloso, pero si hay que elegir, elijo el que le gusta más a ella, hago lo que sea preciso, organizo el viaje y llego a casa con la sorpresa y nos vamos. Nos damos el tiempo y las circunstancias para recuperar la capacidad de hacer crecer el amor, para hablar con calma, para averiguar cuáles son los detalles que tal vez estén frenando la marcha. Siempre. Todo esto concluye en algo que también podríamos haber puesto casi al comienzo. Se trata de que siempre tenemos que estar pendientes de hacer crecer el amor a nuestro cónyuge. Ustedes me dirán que las fotos que traigo a colación no son fotos del siempre, pero las he traído con toda intención. Porque ese detalle pequeño de cerrar la puerta o la ventana
de la manera que le gusta a Lourdes, que puede no ser la manera que yo estaba acostumbrado a utilizar, o ese doblar la servilleta del modo que ella prefiere, o dejar el vaso donde a ella le gusta. Y ustedes tal vez digan, ¿pero por qué? ¿Simplemente porque a ella le gustan? ¿Sencillamente por eso? Y yo le respondería, ¿pero qué motivo más poderoso voy a tener yo en la vida para hacer algo que no sea malo, obviamente, que el que le guste a Lourdes? El que a ella le guste para mí es lo más grandioso. Y si me da la oportunidad porque me lo ha dicho y yo sé que a ella le gusta, voy de cabeza a hacerlo. Y ese detalle, esto es lo que quería manifestar con las fotos, ese detalle, cuando uno le pone todo el amor, es algo que resulta tan excelso y el otro así lo capta como esa salida especial que va a acabar con una unión jugosísima. Cualquiera de las tres que figuran en la lámina y otras muchas que pudiéramos pensar. El objetivo, como antes les decía, es que me despierte como me despierte, de este modo o de este otro, con más o menos empeño. El objetivo es terminar cada día más enamorado de mi esposa o de mi esposo. Es el objetivo de cualquier persona casada. El objetivo que debe pasar por delante de cualquier otro y que es un seguro de vida para nuestro matrimonio, lo que da la certeza de que va a ir adelante con todas las de la ley y que va a hacer crecer también lo que es más propio y específico de la vida conyugal, el amor sexual sexuado y por tanto también la sexualidad. Concretando, y este sería el momento de aterrizar todo lo anterior, al menos un poquito, en la sexualidad y en el abrazo conyugal. Pero si no hay todo lo anterior, si no hay un amor que se está desplegando a lo largo de todo el día, esté uno presente o no lo esté con ganas o esté sin ganas, sin toda esa preparación, no hay manera de que las relaciones íntimas sean los que están llamadas a ser. Por tanto, una vez que todo lo apuntado hasta aquí se está cuidando a fondo y con dedicación, que uno está intentando por todos los medios a su alcance que el amor crezca, las relaciones íntimas no son tanto, como a veces piensan algunos jóvenes, no son tanto lo que sustenta el matrimonio, aunque los realimente y sean necesarias, y es muy conveniente si no existe un motivo grave para no tenerlas. Es algo que ha sido pensado como el medio más específico, pero más que ser el fundamento, constituyen un síntoma maravilloso en el que se pone de relieve cómo va el amor conyugal en su conjunto. Si cualquiera de ustedes, varón o mujer, es una persona que se esfuerza por ser generoso, por estar pendiente de los demás antes que de sí mismo, por dejar a un lado cuando sea posible las propias ocupaciones para atender a las del cónyuge, por no ser demasiado quejica porque la situación no es la que uno desearía, lo que ustedes quieran. Si en último término cada uno está desarrollando su capacidad de amar, eso va a quedar necesariamente reflejado en las relaciones íntimas. Por el contrario, si cualquiera de nosotros es alguien que solo piensa en su propio beneficio, que solo está pendiente de su propia satisfacción, que no es capaz de ponerse entre paréntesis para atender a lo que los otros necesitan o lo que noblemente desean o lo que les hace felices, si uno no es capaz a lo largo de todo el día de entregarse y no se va entregando en la vida cotidiana minuto a minuto, cuando llegue el momento de la unión íntima es muy probable, casi seguro, que vaya también a su propio ritmo, que busque tan solo su satisfacción y por tanto que no mime esas relaciones. Mimar las relaciones íntimas. Fíjense que antes hablaba de cuidar el amor conyugal y ahora hablo de mimar las relaciones íntimas, porque las relaciones conyugales, precisamente por estar poniendo en juego lo más valioso e íntimo de un varón y una mujer, que son dos personas distintas, en parte complementarias, pero sobre todo recíprocas, es este el adjetivo que mejor le cuadra. El varón es para la mujer, incluso físicamente, y la mujer es para el varón, y el varón da lo mejor de sí y se desarrolla y crece justo en la misma medida en que se entrega por amor a una mujer.
El momento más específico de esa entrega, y en cuanto tal el más pleno, es el de las relaciones íntimas. Es donde en cierta manera también los dos se hacen vulnerables. El mismo quedar desnudo ante la otra persona, quizás cuando uno tiene 25 y 30 años no es problemático, pero cuando uno tiene ya 60 o 65 o 70 o más, es algo que yo solo hago ante quien sé que me quiere con locura. Igual que yo descubro en el cuerpo de Lourdes que ya su cintura no es como antes de casarnos o en los primeros tiempos de casados, que yo podía abarcarla con las dos manos porque era una cinturita, pero después de 7 embarazos y 7 partos no tiene ningún sentido, es físicamente imposible que siga teniendo esa misma cintura. Pero yo doy gracias a Dios y lo hago de nuevo aquí públicamente porque he aprendido a descubrir en esa, llamémosla, falta de proporción según determinados cánones, lo que realmente significa lo que es. Es el paso de mi amor por y a través de ella. Es la huella de mis 7 hijos en su seno, en su vientre. Y es también, pienso que se puede decir así, la tarjeta de visita de todo un Dios que ha tenido 7 veces confianza con nosotros y nos ha dado 7 hijos para que nosotros, simplemente como mejor podamos, los ayudemos con todo nuestro ser a que vuelvan y hagan el camino de retorno hacia ese mismo Dios. Por lo tanto, esas relaciones hay que mimarlas si queremos vivir nuestra sexualidad en plenitud, mimarlas como ternura. Concluiría con un solo mensaje, uno solo, que pienso que resume todo lo que pretendo decirles. Hay que aumentar, hay que generar, hay que provocar, hay que intentar desplegar toda la ternura que podamos en el momento del acercamiento íntimo. Se lo digo principalmente al varón, porque somos a veces muy unidireccionales y no advertimos que la esposa tiene otro ritmo, mucho más lento y sosegado, que necesita más preparación. Pero también se lo digo a las mujeres, para que en ocasiones entiendan precisamente eso, que es necesaria mucha conversación confiada, o por lo menos bastante conversación confiada, para llegar a ese momento maravilloso en el que cada uno está más pendiente del otro que de sí mismo y lo que quiere, sobre todo, es manifestar y expresar su amor a la otra persona. Y así todo va ocupando en el plano más interior y en el plano psíquico-afectivo y en el plano físico el lugar más adecuado para que aquello sea realmente una expresión de amor que se vea acompañada por un gozo entrañable. El de estarse entregando y acogiendo a toda una persona, con todo lo que eso significa e implica, y también un momento de placer. En la mayoría de los casos, cuando se da el amor y se da ese gozo íntimo, el placer acompaña, viene como consecuencia de todo lo anterior. Llegados aquí me despido, no solo de esta sesión de hoy, ni de los que están terminando el tercer y último módulo, sino de todos los que ahora concluyen el curso sobre amor y sexualidad que comenzaron hace ya algunos meses. Gracias a todos ellos, de manera proporcional a su capacidad de aguante, un abrazo grande y nos veremos pronto si Dios quiere.